En esta lección vamos a introducir de una manera teórica la programación orientada a objetos. Antes de ver cómo trabajaríamos con programación orientada a objetos, vamos a ver gráficamente cómo estábamos trabajando hasta ahora. Para ello voy a dividir la parte de abajo, digamos que va a ser... La parte de abajo va a ser programación orientada a objetos y la parte de arriba no programación orientada a objetos. Hasta ahora nosotros diferenciábamos de una manera explícita tener datos por un lado, datos que podían ser, vamos a imaginarnos que son por ejemplo paths a objetos, ¿de acuerdo? Objeto cubo, objeto esfera y objeto el que sea. Y por otro lado teníamos funciones definidas. Cuando nosotros teníamos que llamar a una función para realizar una acción, lo que hacíamos era enviarle dichos datos, llamábamos a una función, enviándole ciertos datos como parámetros, la función hacía algo, procesaba dichos datos y normalmente nos devolvería un valor. Así seguiríamos en nuestro programa una y otra vez, llamaríamos a una función, esa función procesaría unos datos y nos devolvería valores. Bueno, esto de aquí arriba lo podríamos llamar programación orientada a funciones. Programación funcional, programación orientada a procedimientos. Cuando nosotros definimos una clase, el primer concepto en la programación orientada a objetos puede ser el de clase. Ahora entenderemos lo que es. Nosotros definimos una clase, lo que hacemos es mapear algo de nuestro problema. Nosotros, como estamos trabajando en Maya, vamos a pensar ahora mismo en geometrías tridimensionales, pero podríamos generar una clase para cualquier cosa dependiendo del problema. Podríamos generar una clase para libros y para personas, si fuéramos a programar un sistema de bibliotecas, o podríamos programar una clase panel solar, si estuviéramos haciendo un controlador de parques solares. Realmente una clase podría ser lo que nosotros queramos. Para nosotros ahora mismo va a ser una geometría. Cuando nosotros definimos una clase, definimos una serie de atributos que esa clase va a tener. El atributo, por ejemplo, posición, el atributo rotación y el atributo escala. Estos atributos definen un estado, ¿de acuerdo? En los distintos objetos hay una diferencia entre clase y objeto, pero la veremos ahora mismo. Cuando nosotros definimos una clase, por lo tanto, tenemos una serie de atributos que pertenecen a esa clase. Y también tenemos una serie de funciones o métodos que también pertenecen a esa clase. En el caso de una geometría, van a ser, por ejemplo, mover, van a ser rotar y va a ser escalar. Y estos son los métodos que tiene nuestra clase imaginaria geometría. Geometría. Así que, bueno, primeramente fijaos en la diferencia. Por un lado, nosotros, en vez de tener los datos separados de las funciones, lo que hemos hecho ha sido encapsular en una clase los atributos, serían nuestros datos, y los métodos que van a modificar principalmente estos atributos, que podrían ser las funciones. Y eso está dentro de una caja que vamos a llamar clase. Ahora, cuando nosotros trabajemos con ello en nuestro programa, esta clase realmente es una definición, es una plantilla de nuestros objetos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros trabajemos y empecemos a programar, sí tenemos la definición de esta clase y lo que haremos será crear una instancia u objeto de esta clase y podemos crear otra y podemos crear otra y así hasta que nos quedemos sin memoria en el ordenador. Esta primera clase de aquí, que va a ser la geometría 1,
tiene una posición, una rotación y una escala. Esta de aquí también. Y esta de aquí también. Y en un momento dado este estado, esta posición, rotación y escala, pueden cambiar. Si llamamos, por ejemplo, a la función mover de esta primera clase, su posición se modificará, pero no esta de aquí ni esta de aquí. Es decir, son elementos individuales. Cada una de estas instancias u objetos son elementos individuales. Y en principio, como idea abstracta, la programación orientada a objetos es esto. Cuando leamos por ahí, en algún libro, en algún blog o foro, surgen ciertos términos, quiero decir, cuando se habla de programación orientada a objetos. Por ejemplo, encapsulación. La encapsulación se refiere realmente a lo que estamos hablando hasta ahora. Nosotros hemos generado una clase y esa clase dentro tiene una serie de cosas, tiene atributos y tenemos también métodos. Esos atributos, como veremos en lecciones siguientes, puede que estén expuestos hacia el exterior o puede que no. Nosotros como programadores tenemos la opción, tenemos la elección de exponer ciertos atributos, incluso ciertos métodos, hacia el exterior, pero otros hacerlos privados. Hay otros términos ahí, público y privado. Hablaremos en siguientes lecciones. Así que la encapsulación simplemente se refiere a eso. Se refiere a que una clase es como una caja negra y nosotros exponemos solo lo que queremos. Lo importante para el programador que esté afuera y vaya a hacer uso de nuestra clase es qué es lo que hace esa clase. Realmente no tiene por qué saber cómo lo hace. Y a eso se refiere el término encapsulación. El término herencia, que seguramente leeremos por ahí, se refiere a que después de haber creado nuestra clase geometría, que tiene 3 métodos, mover, rotar y escalar, y tiene ciertos atributos que son posición, rotación y escala, podemos, y es una ventaja de la programación orientada a objetos, extender esta clase que ya hemos generado creando una nueva. Por ejemplo, podríamos generar la clase cubo y podríamos generar la clase esfera. Esfera lo estoy escribiendo en inglés, medio castellano. Bueno, no pasa nada. Estas clases de aquí heredan la funcionalidad de nuestra clase geometría. Eso siempre que nosotros queramos. Pero parece obvio que mi clase cubo y mi clase esfera son geometrías, así que queremos que tengan una posición, una rotación y una escala y que se puedan mover, rotar y escalar. Así que podemos hacer, mediante la sintaxis correcta de Python, que estas clases hereden toda la funcionalidad y todos los atributos de la clase geometría. Y simplemente sobreescribiríamos o añadiríamos las funcionalidades necesarias. Así que a lo mejor podemos añadir en la esfera un atributo que sea radio, el radio de mi esfera, y en el cubo, pues lado, por ejemplo. Así que los dos son una geometría, son una extensión de la clase geometría. A eso se refiere la herencia. Hay otro término, polimorfismo. Bueno, realmente no creo que tenga mucho sentido ahora mismo, pero lo que se refiere es simplemente que cuando nosotros tuviéramos una serie de geometrías, tuviéramos referencias a geometrías, podríamos hacer uso de un cubo y de una esfera indistintamente. Es decir, la idea de que el cubo pueda extender una funcionalidad de la geometría y la esfera la pueda extender de otra manera,
lo podemos entender como polimorfismo, porque si nosotros estamos haciendo referencia a métodos que se hayan definido en la clase geometría, puede que un cubo lo realice de una manera y que una esfera lo realice de otra manera. El polimorfismo realmente se refiere un poco a eso. Pero ya digo que concretamente el polimorfismo no creo que tenga sentido ahora mismo. Así que bueno, esta introducción teórica la dejamos aquí. En la siguiente lección vamos a generar nuestra primera clase en Python y dentro de unas lecciones vamos a hacer algo muy interesante que va a ser generar una clase básica para nuestras ventanas. Ya lo veremos, pero va a ser muy interesante. Hasta la próxima.